Muy buenas tardes, Edwin Tintaya les saluda en esta tarde. Hoy avanzaremos el tema diodos. ¿Qué es un diodo? Un diodo, como pueden ver en el gráfico, nos dice que es un semiconductor sencillo, sencillo porque tiene dos patas, uno es el ánodo y otro es el cátodo. El ánodo es el positivo y el cátodo es negativo. Estos están fabricados de silicio y de germanio. Podemos ver aquí la aplicación en una fuente. Aquí tenemos otra fuente que están los diodos. ¿Cómo es el símbolo o forma del diodo? El símbolo, como habíamos dicho, es un ánodo y un cátodo. Es una flecha que tiene, que va a circular en ese sentido y va a conducir. La forma física es así. Es como una resistencia de medio watt de color negro, el diodo rectificador, ¿no? Hablamos, y tiene una línea blanca. Son de color negro y tiene una línea ploma o blanca, ¿no? Donde es el negativo y el otro lado es el positivo. Aquí tenemos la representación de los dos, del símbolo y de la forma física, donde el cátodo está en la línea. Entonces yo voy a decir que esto es el negativo, esto es el negativo y esto es el positivo. ¿Cómo trabaja un diodo ideal? El diodo puede trabajar idealmente y realmente. El diodo ideal, como dicen, es algo ideal, no es real, trabaja de esta forma. Lo ideal es que la corriente va a conducir de más a menos, la corriente viene y va a ser un circuito cerrado. Si la corriente viene de menos a más, va a ser un circuito abierto. Aquí tenemos la curva característica de un diodo real. Un diodo real ya no tiene un voltaje cero, sino ya tiene un voltaje de arranque, un voltaje de codo, o también llamado tensión de umbral, que es 0,3 para el germanio, y si está fabricado de silicio es 0,7 o 0,65. Tiene dos regiones, región directa y región inversa. La región directa es la polarización directa, región inversa, polarización inversa. En la polarización inversa podemos ver que la corriente inversa es despreciable. No circula nada de corriente aquí, porque está abierto. Y en aquí, cuando cerramos, tenemos un voltaje. ¿Cómo trabaja un diodo? Un diodo puede trabajar realmente de esta forma. Es muy similar a un diodo ideal, pero en este caso un diodo real tiene un voltaje de umbral ya y una resistencia interna. Cuando conduce de más a menos es cerrado, y cuando es polarización inversa viene de menos a más y vemos que el circuito está abierto. Entonces tenemos la resistencia interna del diodo y la tensión de umbral, que es 0,3 o 0,65 de acuerdo a la fabricación. Tipos de diodos. Diodo rectificador. Este diodo es la forma física, como podemos ver aquí. Pueden ser de estos tamaños, como una resistencia, como les decía, de color negro y una línea plomo. Son aplicados de esta forma, podemos ver en el círculo. Aquí también podemos ver. Diodo rectificador o puente rectificador de diodos. Estos diodos son la unión de cuatro diodos. En vez de estar uniendo cuatro diodos rectificadores, nosotros podemos comprarnos un puente rectificador de diodo y
va a cumplir la misma función que 4 diodos. Vemos aquí que están armados en los sentidos y podemos ver aquí este pin con este pin son comunes, y aquí tenemos, ¿no?, la alterna, y los dos costados es unos menos y otros más. Aquí tenemos el menos y aquí es el más. Son aplicados en las fuentes. Tenemos aquí el diodo shocking o diodo de barrera. Estos diodos trabajan en alta frecuencia, es la característica, y vean la simbología como es y la forma física, y podemos aplicarlo esto en fuentes conmutadas y trabajan altas temperaturas. Por eso que aquí tiene para un tornillo, por un pequeño tornillo para que sujete al disipador. Aquí tenemos el diodo Zener. El diodo Zener es casi la simbología similar al diodo Schottky, pero son rectos, ¿no? Y la forma física tenemos aquí, y cumplen la función de regular la tensión, de mantener un voltaje constante. Por ejemplo, aquí vemos que el voltaje va a mantener constante a la resistencia, y trabaja en polarización inversa. Diodo emisor de luz. Los diodos emisor de luz son los luces que hemos visto en proyectos, ¿no? Entonces, esto es la simbología y esto es la forma física. Vean la diferencia de un diodo normal, tiene unas flechas que salen, y tenemos la forma física de diferentes colores. Tenemos el rectificador de media onda. Una aplicación de los diodos rectificadores es esta. En una fuente habíamos dicho que cumple la función de convertir la alterna en continua. Es gracias a este diodo. Vean que cuando tenemos una corriente alterna, trabaja en un periodo t, la mitad será t medios. Entonces de 0 hasta t medios va a ser positivo, va a ser una tensión positiva. Entonces BI es positivo. Él va a ir y va a conducir el diodo porque está yendo de más a menos. Entonces va a tener una onda senoidal arriba, ¿no? Ahora de t medios, desde aquí hasta aquí, va a ser menos. Va a ser un voltaje negativo, BI. Entonces BI negativo está por debajo. Entonces va a venir por aquí la corriente y va a conducir por de menos a más. No va a haber nada. Entonces aquí no existe nada de voltaje. Cero. Entonces así tenemos un periodo y va a repetirse esto. Entonces tenemos el periodo T aquí. Tenemos tensión de entrada y la tensión de salida, que es en la resistencia. Laboratorio. ¿Qué vamos a ver en laboratorio? En laboratorio lo que vamos a ver es los códigos de los componentes del diodo. Por ejemplo, nosotros vamos a tener un código 577. Colocamos en el internet, pero siempre y cuando colocando la página que es www.datasheet, ¿no?, todo ese URL, y vamos a tener esta ventana. Entonces hacemos buscar y nos va a darnos opciones de PDF de descarga. Descargamos y nos va a mostrar qué es. Es un diodo Zener, es un diodo rectificador, cuánto es su voltaje y su corriente, máximas y mínimas, ¿no? También podemos identificar por código a los componentes a través de un manual. Existen diferentes manuales. Aquí tenemos el manual NTE, donde vamos a buscar, igual que un internet, de acuerdo al código el 577, por ejemplo, buscamos y encontramos qué componentes. Actualmente más se trabaja con lo que es los datasheets, que es las características por internet del componente. Antes se trabajaba con manuales. ¿Cómo medir el diodo? ¿Cómo vamos a saber que un diodo está bien o está mal?
Entonces lo que nosotros vamos a hacer es colocar en esta parte el diodo. Como habíamos visto, el símbolo del diodo, tenemos que buscar eso y colocamos en ese modo. Tenemos otro modelo de tester y tenemos que buscar de la misma forma esa forma de simbología del diodo. Tenemos aquí que es el tester, elegimos uno de los muchos testers que existe, colocamos en ese modo y la conexión de los cables, ¿no? Positivo, donde dice voltaje y ohmios, el rojo, y negativo, que es el cable negro, el COM. Ahí estamos. Colocamos el diodo, agarramos el diodo, siempre una pata tenemos que agarrar y la otra pata no, para que no seamos una carga para el diodo, ¿no? Un lugar agarro y el otro lugar lo coloco solamente el chicotillo. Entonces positivo con positivo, negativo con negativo coloco, que vean, positivo con positivo, negativo con negativo. ¿Qué me va a dar? Un voltaje. Este es el voltaje 419 milivoltios, que es lo mismo que decir 0.419 voltios. Es un voltaje que tiene el diodo real. Si cambiamos de polaridad, en el negativo pongo el positivo y en el positivo coloco el negativo, no me tiene que marcar nada. Es nada esto. Si yo agarro el cable y lo suelto el componente, igual no me va a marcarme así. Es uno, es nada. Entonces quiere decir que el diodo está conduciendo por un lado y por otro lado no está conduciendo. Entonces está bien este diodo. En un diodo emisor de luz LED, lo que nosotros, para saber si está bien, es suficiente que encienda. Y si enciende está bien. Pero aquí nosotros tenemos que identificar cuál es la pata, ¿no? El grande es el positivo y la pata corta es el negativo. Entonces negativo con negativo, positivo con positivo, conecto y me tiene que encender la luz. Entonces eso quiere decir que está bien el diodo LED. Y si yo coloco al revés, obvio que no va a encenderse. Aquí tenemos el diodo Zener de la misma forma, positivo con positivo, negativo con negativo. Colocamos y me tiene que marcar un valor. Si cambio de polaridad no me tiene que marcar nada. Tengo aquí el diodo Schottky o diodo de barrera, donde es idéntico a los diodos, pero ya tiene dos diodos aquí. Tiene dos diodos y un lado es, como dicen, positivo y el otro lado es negativo, ¿no? Entonces tenemos dos diodos mirados de frente y el común es el negativo. Aquí podemos ver que hay un común negativo, menos con menos. Es una pata y la otra pata es positivos. Entonces yo este común negativo con más, coloco el tester positivo con negativo, está bien, positivo con positivo, negativo con negativo, porque el chicotillo negro es negativo, el chicotillo rojo es positivo, entonces me tiene que marcar un valor, me marca un valor. Yo cambio solamente el rojo, chicotillo rojo al otro lado, lo llevo al positivo y que va a marcarme igual un valor. Entonces quiere decir que este diodo Schottky está bien. Y si yo cambio de polaridades, positivo con negativo, negativo con positivo, no tiene que marcar nada. Gracias por su atención.